Empezar. Primero, esto es un gusto que estén aquí y saber que todo esto que estamos haciendo ahora solo es posible porque están vosotros. Ya lo dije ayer, pero son de estas cosas que hay que repetirlas porque nos olvidamos demasiado que es importante haber público para que la cultura siga desarrollándose, y es necesario también que haya instituciones y gestores tan abiertos como la Casa de las Conchas y en este caso Nona Domínguez Sanjurjo, a traer lo nuevo, arriesgar por nuevas propuestas y traer la literatura joven en una ciudad en que conocemos muy bien los clásicos. Entonces necesitamos traer también lo que es el presente de la literatura. Hoy tenemos con nosotros Sara Barquinero y Ismael Ramos, y voy a hacer solo una pequeña presentación de ellos porque ya les vamos conociendo después en la entrevista. Entonces, de Sara, ella es de Zaragoza, los dos han nacido en 94, curioso, así de estas cosas que este año hubo varias coincidencias, ¿no? De haber 3 gallegos en el programa, también de las edades en esta mesa. Ella es doctora en filosofía, es autora de 3 novelas: Terminal, Estaré sola y sin fiesta, y Los escorpiones, las últimas 2 publicadas con Lumen y que tuvieron muy buena aceptación. Además, les puedo invitar que busquen algunos vídeos de Sara en internet y van a encontrar alguna conferencia excelente. Yo le decía, es de estas personas que nacen muy bien, que siempre yo tengo mucha envidia de la gente que puede coger cosas del mundo y enlazarlas también. Ismael nació en La Coruña, es un poeta y ahora también narrador gallego, y es muy conocido en el mundo de la poesía, así ya de hace tiempo, aunque es muy joven. Él ganó el Premio Nacional de Poesía Joven que otorga el Ministerio, que es un galardón muy importante, y es una presencia habitual en los encuentros de poesía, y ahora se aventura en la narrativa Comparte Fácil, publicado por Las Afueras. Yo creo que esta es como una pequeña presentación de sus currículums o sus biografías, pero yo quería decir esto: son 2 novelas, las últimas, que yo creo que tuvieron muy buena acogida por el público, pienso yo, así lo sentí así, y guardan muchas coincidencias, así veremos si es verdad esta mi interpretación, y vamos viendo poco a poco sobre vuestro trabajo. Pero empezando por lo más obvio, ya que queríamos hablar de la periferia, de la margen, los 2 han nacido fuera de los 2 grandes centros culturales de España. No sé si eso ha influenciado a la hora de escribir. Ahora sabemos, bueno, yo no sabía que Sara ahora estaba viviendo en Madrid. Si tú notas esa diferencia, ¿cómo puede eso influenciar en tu escritura, estar en Madrid, o incluso en la divulgación de tus libros, estar en Madrid o estar en Zaragoza? Que en mi caso no sé hasta qué punto ha influenciado mucho dónde he nacido para lo que escribo, por la sencilla razón de que hasta hace poco Zaragoza no siento que tuviera como mucha identidad cultural por sí misma, a diferencia de otras periferias. O sea, por ejemplo, la lengua aragonesa hasta hace muy poco nadie ha hecho nada por ella. Bueno, a ver, supongo que siempre ha habido minorías que se ponían a estudiarlo, pero no es el caso de mi círculo. Y sí que es cierto que desde que era una niña miraba mucho a Madrid y a Barcelona. Recuerdo, sé que no es una referencia literaria ultra profunda, pero cuando era súper fan de las novelas de Laura Gallego, de Memorias de Irún, que veía en los foros que se reunían en San Jordi o en la Feria del Libro y decía, algún día iré para allá. Entonces, no sé, quizá por el hecho de no estar en el centro desde el principio, pero no creo que tenga ningún carácter propio de Zaragoza. Bueno, la verdad es que yo creo que quizás todo lo contrario a Sara, porque, bueno, en primer lugar, lo raro sería, o no lo raro, sino lo influyente en mi obra quizás sería estar escribiendo en gallego, que es el idioma que uso, en un lugar donde no se habla el alemán que escribo, ¿no? Eso sería como lo llamativo para mí. Entonces realmente estoy en el centro de mi literatura, además. O sea, estoy en una de las ciudades más literarias y con mayor actividad cultural de Galicia, que es Santiago de Compostela. Pero sí que es verdad que dentro de Galicia no he nacido en una ciudad,
O sea, yo nací en un concello rural, que para que se hagan ustedes una idea, pues es el tercer concello con más vacas de toda Galicia y creo que el sexto de toda España, ¿no? Con lo cual es un lugar, bueno, pues eso, deshabitado. Hace poco todavía me ponía a pensar, en el lugar donde yo nací, en 1994, nacimos 4 niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí hay un carácter, ¿no? Ahí sí hay algo que necesariamente marca tu manera de mirar al mundo y también tu manera de mirar a lo que sea el centro. O sea, para mí, en primer lugar, el centro no era ni Madrid ni Barcelona ni nada por el estilo. O sea, el centro era, pues a lo mejor, Santiago, con lo cual yo ya en un momento determinado me mudé al centro. Y luego nunca he sentido la necesidad de ir a Madrid o Barcelona o de verlos como una especie de grandes referentes. O sea, no siento que se me pierda nada allí. Mis libros se publican allí, o sea, La Bella Varsovia es una editorial que, bueno, ahora pertenece a Anagrama, pero que siempre estuvo afincada en Madrid. Las Afueras es una ciudad que está es una editorial que está en el Prat de Llobregat. Entonces, sí, mis libros se publican allí, pero no forma parte un poco de su identidad cultural, ni siento que me haya marcado tanto el haber nacido en una periferia de Madrid o de Barcelona como el ser parte de la periferia de mi propio lugar de nacimiento. Ahora cuando pude saludar a varios amigos y me decían, wow, qué bien escogidos los invitados, porque son referentes de sus generaciones. Y claro, yo me gustaría saber cómo ustedes sienten esto. O sea, ¿cómo sienten ustedes es un peso? ¿Consideran que realmente son referentes? ¿No quieren pensar en esto? A ver, yo creo que toda literatura es generacional, en el sentido de que es imposible hablar de algo que no sea lo que tú has mamado y es el síntoma de tu tiempo. Incluso cuando en ocasiones, yo qué sé, escribes una heterotopía completamente distinta al presente o novela histórica de un pasado remoto, siempre hay bueno, la literatura tiene que encarnar el espíritu del tiempo de alguna manera. La pregunta sería si dentro de esta literatura que siempre habla de su tiempo, nosotros somos unos buenos referentes que van a ser recordados. Y yo creo que esa pregunta solo la puede responder el tiempo y probablemente cuando ya ni siquiera estemos aquí nosotros para jugar. Sí, yo ahí añadiría, o sea, muy de acuerdo con lo que va a decir Sara, añadiría la idea de que precisamente como es el tiempo lo que quien juzgará esta cuestión, juzgará nuestros libros, además, en todo caso. O sea, para mí es imposible sentirme un referente, no sé si yo fuese un activista, por ejemplo, ¿no? Y dependiese de mí o de mi cuerpo, de mi presencia, aquello que estoy haciendo. Pero digamos que en ese sentido los libros permiten esta actividad en diferido y por lo tanto ni siquiera siento que yo pueda ser un referente, sino que a lo mejor algún día mis libros o aquello que yo haya escrito podrá ser, no sé, el testimonio de algo o un buen testimonio de algo. Es interesante porque ya ese movimiento surge de cierta manera, ¿no? Ya quizás eso falta tiempo, pero ya hay reseñas en los periódicos. En tu caso también hay traducciones. No sé, ¿tú tienes, en tu caso, hay traducción de tu primera novela? Está ahora para el alemán. Y eso ya son señales, ciertas señales de todo tipo. Pero continuando, hablando de cómo los otros ven vuestra obra, ¿la crítica les sirve de algo? ¿Ustedes están atentos a cómo el mundo ve vuestras obras? Lo justo, ¿no? O sea, no sé, sí. Siempre una lectura... En tanto que escribir es un oficio, evidentemente, hay una parte del juicio de los demás que puede ayudar a que mejore tu escritura, ¿no? Tu manera de hacer libros, de construir frases, de lo que sea. No sé si yo encuentro eso hoy en día en la crítica más institucionalizada, o sea, en lo que está en los suplementos culturales o en lo que se pueda comentar, no sé, en cualquier magazine. Quizá lo encuentro más en determinados lectores, en ver que mis libros, en ver cómo son leídos mis libros en determinados círculos o por parte de gente que me parece interesante, o todo lo contrario, ¿no? En la que nunca me había fijado. O sea, me interesa más que la crítica, la lectura atenta de quien sea. Luego yo incorporaré ese material
como mejor considere o como pueda incorporarlo en ese momento también. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. También añadiría que, bueno, no sé si tú lo sientes así y es a lo que te referías con lecturas atentas. No es lo mismo una crítica de un amigo, editor, quien sea, cuando estás escribiendo, que sí que puede ser muy útil, pero en cierto modo, si alguien te hace una crítica en el presente de un libro que acabaste hace 2 años, es como dialogar con tu propio pasado. Entonces, te puedes llegar a obsesionar con algo que no puedes cambiar de la misma manera que si ahora piensas en una relación que tuviste hace 2 años serías diferente, pues lo mismo, ¿no? Pero con el libro. Entonces, yo intento no darle mucha importancia ni a lo bueno ni a lo malo, porque también, como él ha comentado, los suplementos culturales a veces son como todo es la mejor obra del milenio y ya, vamos, y ya está. Y entonces te convertirías en una persona detestable y muy creída si lo leyeras con atención. No dejarse contaminar demasiado, ¿no? Lo suficiente para tener alguna idea de lo que está pasando con vuestras obras, pero no demasiado. Son muy jóvenes vosotros, pero tienen ya alguna obra publicada más y bastante recepción. Me gustaría saber esto, cómo han sido vuestros inicios, ¿no? ¿Cómo surgió esta relación con la palabra, con la escritura? ¿Y cuál fue ese momento que dijeron, pues vamos, además de escribir para mí, voy a hacer algo para los demás también, o voy a publicar? En mi caso, yo estaba en tercero de carrera o así, y tuve una asignatura que se llamaba Filosofía del Arte, que leíamos los típicos manifiestos de las vanguardias y pues la profesora que tenía estaba muy interesada en la literatura, de hecho es poeta y es amiga de Luz, la mujer que estuvo ayer, Sandra Santana. Ella nos animó a mí y a mis mejores amigos a tu propio manifiesto vanguardista y esas cosas, y un poco a partir de ahí, y bastante tarde, porque entonces en tercera carrera que se tienen 21 años o así. Sí, es bastante tarde, en verdad. Pues yo en realidad tengo como una historia muy diferente con la escritura, porque sí que hubo un momento ya siendo muy pequeño, justo con 10 años, en quinto de primaria, un grupo de gente decidió que a mí se me daba bien escribir poemas, o sea, rimar cosas con cosas y que a la gente le gustaba eso, ¿no? Y me quedé un poco como con con ese San Benito, de ser como el poeta, el escritor del cole, no sé qué, no sé cuánto, y luego me fui al instituto. Y cuando me fui al instituto, seguí escribiendo, pero escribía sobre todo para mí. Y hubo un momento como bastante importante, que fue una excursión, las típicas excursiones de fin de curso, y esta era una excursión que era, bueno, como para un grupo de gente que estábamos en una sección bilingüe, no sé qué, y era en Bélgica. Y mis padres me dijeron que, bueno, que no podía ir porque en ese momento no se lo podían permitir, o sea, no se podían permitir gastar ese dinero. Y un profesor me dijo, oye, ¿por qué no te presentas a un premio literario, no? Y entonces escribí un cuento, me presenté a un premio literario, lo gané y gracias a eso fui a la excursión, porque pude pagarme la excursión, ¿no? Entonces ahí descubrí, y siempre digo esto, me profesionalicé, ¿no? Como con 15 años, porque fui consciente de que podía ser algo de lo que yo tirase, o sea, tuviese un rendimiento económico. Entonces a partir de ahí, para mí ser escritor, casi hasta los 18, o sea, hasta que llegué a la universidad, se convirtió en una manera de tener dinero propio, ¿no? O sea, era como que escribía para poder presentarme a premios para estudiantes de instituto y así, pues a lo mejor poder tener excursión a Londres, poder comprarme los discos que me quería comprar, pues los discos de la Beyoncé, poder comprarme los libros que me quería comprar y que a lo mejor no había en la biblioteca, ¿no? Y poder comprarme la ropa que me apetecía ponerme y no la que mi madre quería que me pusiese, etcétera, etcétera. Y en cambio luego, cuando llegué a la universidad, hice todo el camino contrario, ¿no? Que fue pensar qué quería escribir más allá de publicar. Y de hecho yo, por ejemplo, toda la carrera, o sea, esperé hasta terminar la carrera para publicar mi primer libro, que a lo mejor pues, podría haberlo hecho nada más empezar, pero fue como ahí ya tenía una beca, ya el ministerio me había dado una beca y no me preocupaba tanto tener que ganar dinero, pues dije, vale, pues ahora puedo pensar por fin qué escritor quiero ser o qué cosas quiero escribir, ¿no? Está muy bien. ¿Y Sara, cómo fue la publicación de tu primer libro? ¿Cómo llegó ese momento? Vamos a la escritura de ese libro terminal, creo yo que fue el primero. Pues se sigue quedando todo en el mismo círculo, sigues terminal. Esa profesora que fue la que me animó a escribir, también me animó ella a mudarme a Madrid, vamos, o sea, le debo la mitad de mi carrera literaria a esa mujer.
pues le pasé ese texto y se lo pasó a una amiga suya que tenía una editorial y me lo publicó, o sea, se quedó todo muy, muy casero. Desde esas experiencias ya pasó algún tiempo, algunas obras, saber cómo llegaron vosotros a estas editoras que los representan ahora. Porque es verdad que ambos tienen muy buenos sellos editoriales, saber cuál fue ese trayecto. Bueno, en mi caso es una relación que llega siempre más tarde, porque entiendo que voy a hablar como de mis traducciones, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en gallego yo empecé a publicar poesía gracias a un premio literario, que se llama El Premio, un texto inédito, y luego salió, que es la editorial Xerais, que es donde publico ahora mis libros, salvo uno de ellos, Lumes, que está publicado por un sello independiente que se llama Piario, y digamos que la relación pues empezó a través de este premio y luego ya fui como quedándome, por decirlo de algún modo. Y las traducciones es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer libro que se tradujo al español, que es Fuegos, que lo publicó la Bella Varsovia, pues nace del entusiasmo concreto, o como contrastar siempre de una persona, ¿no? que te lee, que en este caso fue Elena Medel, que es la editora de La Bella, que leyó Lumes en gallego, le gustó mucho, me escribió y me dijo, oye, mira, me interesaría publicar esto, tal, y luego pues ya salió Ligero, y con Las Afueras es una cosa muy parecida, porque a mí me gustaba mucho el sello desde que se creó, o sea, desde el principio. Yo era librero además cuando empezaron Las Afueras y me gustaba muchísimo, nos escribíamos por Instagram, yo leía muchos de sus libros y cuando yo publiqué el libro en gallego, mi agente se lo envió a Las Afueras, les gustó y decidieron publicarlo, pero es una relación como muy natural y yo además debo reconocer, y esto es muy poco profesional de mi parte, y supongo que muy literario, no lo sé, que yo necesito trabajar con gente con la que me lleve bien. O sea, necesito un extra, que es llevarme bien con mis editores, o si no llevarme bien, estar como un poco enamorado de mis editores. Digo un poco enamorado porque estar enamorado no es necesariamente llevarse bien todo el tiempo, ¿no? Y yo estoy muy enamorado de mis editores, o sea, de Elena Medel, de Curro y de Magda de Las Afueras, pero surgió todo de manera como muy natural. En mi caso, Penguin Random House, que es mi editorial, tiene un sello de primera novela que se llama Caballo de Troya. Yo mandé mi manuscrito de Esta de Soles y Fiesta a ese sello, nadie me respondió y pensé pues que ahí se acababa la historia, porque vi que iban saliendo títulos de la selección y desde luego el mío no estaba ahí, nadie me había contactado. Pero justo en medio de la pandemia, o sea, poco después de la pandemia, el confinamiento, poco después de que saliera el otro libro solo con pena, me llegó un correo de Penguin de este libro no cabe en la selección Caballo de Troya, pero vamos a valorar si meterlo en otro sello. Cuéntanos no solo si tienes aparte de este libro, más libros. Y yo ya estaba escribiendo Los Escorpiones y les dije, sí, tengo esta historia, también tengo esta idea y la verdad es que tuve suerte porque me dijeron, vale, sí, estupendo, lo queremos todo para Lumen y fue yo creo que el día más feliz de mi vida en mucho tiempo. Yo quería ahora adentrar un poquito más en vuestras últimas obras y saber un poquito qué los motivó a adentrarse en estas obras, porque yo creo que hay un cambio con lo que habían hecho antes. En el tuyo es quizás más declarado, ¿no? Porque te adentraste en la narrativa, pero en lo de Sara es un acto de coraje, es una novela de novelas y manejar una historia tan larga también es muy difícil y tan arriesgada en los estilos. Y en Ismael le pasa lo mismo porque son cuentos y el cuento es una estrategia muy difícil de ganar y perder todo, ¿no? En muy pocas páginas. No sé, Sara, pero yo, por ejemplo, claro, yo entiendo que Sara ya había publicado la otra novela en Lumen, entonces es como, igual había un poco de presión, no lo sé, a la hora de seguir redactando Los Escorpiones, pero yo escribí la parte fácil con cero presión y durante la pandemia también, ¿no? Porque al final mi vida es siempre una consecuencia de, no sé, en mi vida rige sobre todo la economía mundial. Y yo me había quedado en ERTE, estaba en mi casa porque yo era librero, pandemia igual a ERTE, y vivía entonces con mi expareja, y él es profesor de secundaria, en aquel momento era profesor de español para extranjeros, con lo cual se pasaba toda la tarde dando clases online. O sea que yo no tenía nada que hacer más que leer, y no sé, no me gusta la repostería,
no estoy muy en forma, o sea que tampoco tenía mucho más que hacer. Y leía mucho. Y ahí un día, hablando por teléfono con Elena Medel, porque estábamos trabajando en la traducción de Ligero, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo algo? Y digo, absolutamente. Y Elena, que sí que es como muy hiperproductiva, o sea, es todo el tiempo pensando en sus autores y en su propia obra, y o sea, es muy entusiasta, me dijo, no, pues tienes que hacer algo, ¿no? Escribe lo que sea. Y empecé a escribir esa misma tarde el primer cuento de La parte fácil, pero sin ningún tipo de, no sé, de ambición, ni de plan, ni de nada, o sea, si no creo que no lo habría hecho. Y cuando se lo mandé me dijo, está genial, deberías escribir un libro de cuentos. Y luego, meses más tarde, me llamó mi editor en gallego y me dice, ¿estás escribiendo algo? Y le dije, un libro de cuentos, que es lo peor que puedes hacer. Porque entonces me vi obligado a tener que terminar un libro de cuentos, cosa que yo no tenía en mente. Y entonces es como algo como muy natural. Y bueno, te agradezco lo que digas de muy ambicioso, es un libro muy corto. Y que en realidad parte un poco de la idea de trabajar con el cuento de una manera muy obsesiva, muy... Bueno, que en realidad, claro, yo vengo de la poesía, entonces para mí construir un párrafo normalmente es una cosa muy tortuosa. Yo sería absolutamente incapaz de escribir Los escorpiones. Es algo, admiro mucho a la gente que es capaz de escribir libros de más de 200 páginas. O sea, ya es como, me parece increíble. Y surgió así, surgió muy de casualidad, de una manera muy natural, y ni yo mismo me lo esperaba. De hecho, es toda una serie de catastróficas desdichas, porque yo gané el Premio Nacional de Poesía Joven en octubre del 2022 y 4 meses más tarde publiqué un libro de cuentos. Entonces todo el mundo decía, o sea, ahora que por fin te dan un premio nacional por ser poeta y no sé qué, y escribes un libro de cuentos. Digo, bueno, pues es que nunca planeo mucho esas cosas. Igual me iría mejor planeando, no lo sé. Bueno, es decir que yo justo ahora, por probar, me he puesto a escribir cuentos y me parece muy difícil, de una manera muy distinta a una novela muy larga. Siempre me faltan páginas. O sea, siempre que empiezo a escribir un cuento, pienso, es que esto en realidad es una novela, tendría que tener 150 páginas, no sé, así que a lo mejor tiene que ver con la manera en que está cada cerebro construida y, bueno, no sé, cómo te relacionas con la narración. En mi caso, la idea de Los escorpiones la tuve hace muchísimo, hace como 10 años, más o menos en el mismo momento que empecé a escribir. Lo que pasa es que era una idea confusa y demasiado ambiciosa para mí yo de ese momento, que, o sea, prácticamente había escrito 2 ejercicios de escritura creativa en la carrera y ya de repente tenía la idea de una novela en 1000 páginas. Y me di cuenta que no, y empecé a escribir otras cosas más sencillas. Y de hecho no sé si la habría recobrado si no fuera porque años después, cuando justo acababa de terminar Estar sola y sin fiesta y me sentía como vacía, pues además de terminar Estar sola y sin fiesta, se terminó mi estancia en el sitio que estaba viviendo, me dejó mi novio. ¿Qué más me pasó? Sí, y tuve una plaga de cucarachas en mi nueva casa. Entonces, la verdad es que no había mucha luz en mi vida y tenía que enfocarme en algo. O sea, por una parte parece que la novela es muy gorda y que debo haber estado escribiendo mucho rato todos los días, pero también ha sido mucho tiempo de escritura. O sea, que en realidad a lo mejor por año no salen tantas páginas.